Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Luis Zúñiga Rosales, estoy estudiando la carrera de Administración de Empresas, resido en Oaxaca de Juárez, mi matrícula es AL046198 y mi tema a exponer son las teorías que se relacionan en la economía. Voy a explicar algunas de estas teorías, entre ellas la escuela clásica, el marxismo, la escuela neoclásica, la escuela keynesiana, esta última por John Maynard Keynes, y entre otras la monetaria y el capitalismo, que no están ahí, pero que también se relacionan con la economía. Empezaré con la escuela clásica. Esta corriente inició en 1776 y uno de sus fundadores principales fue Adam Smith, bajo la publicación de la obra La riqueza de las naciones. La idea principal de esta doctrina es que la economía tiende al equilibrio por sí sola y sin necesidad de regulación por parte del Estado. Es decir, el libre competencia establece la producción, la satisfacción de las necesidades y la distribución de la renta. Esto quiere decir que ellos decían que la economía se basaba sin que la necesidad de que el gobierno se metiera. Entre ellos, entre la escuela clásica, había una frase que dice: deja hacer y deja pasar. Esto quiere decir que para ellos el mejor gobierno era quien se metía menos en la economía. Los economistas clásicos defienden que son los agentes económicos privados los que buscan satisfacer sus propios intereses, consiguen incrementar el bien común sin pretenderlo. El segundo sería el marxismo. Esto nació dentro de la escuela clásica. En el seno de la escuela clásica surgió una corriente crítica con los paradigmas del liberalismo económico, llamado así el marxismo. Su fundador principal, es el Karl Marx, de 1818 a 1883. Su principal obra de Karl Marx fue El Capital. Esta obra, una de sus presentaciones que viene en el libro del Capital, es que el trabajador no recibe completamente el dinero de su trabajo, sino que la mayor parte se va a su jefe del trabajador, y es quien recibe más el dinero de su trabajo. Para Marx, todas las épocas históricas son consecuencias de la estructura productiva de la sociedad, y defiende que la historia no es más que un continuo escenario de lucha de clases entre explotadores y explotados. Es lo que les comunicaba, era de que él dice que el trabajo de alguien no es pagado al 100%, sino que un 20%, y el otro 80% se va destinado hacia su jefe o hacia el dueño de la fábrica donde presentó el trabajo. Una de las aportaciones más importantes de Marx en su obra fue la teoría del valor trabajo, que es lo que estoy comentando. Según esta, el valor de los productos está fijado por la cantidad de trabajo que se incorpora a la producción, de forma que tan solo una parte de dicho valor llega a los trabajadores en forma de salario, mientras que la mayor parte se destina a retribuir a los propietarios de la fábrica y de la capital. Un ejemplo de mío en mi trabajo es que trabajo 8 horas, me pagan como 2,400 a la quincena, vamos a dejar pedidos, pero de esos pedidos no nos dan la propina completa, digamos del 10%, digamos que si fueran de 100 pesos nos darían 10 pesos, pero siempre nos terminan dando como 2 pesos, 3 pesos, más, mientras que en el envío ya viene ahí cobrado un 5% para el dueño de la empresa, para la franquicia. Entonces nuestro trabajo está pagado, pero no al 100%, sino que la mayor parte va destinado al dueño de la franquicia o al propietario de la empresa. Nos seguimos con la escuela neoclásica por Alfred Marshall, su principal fundador.
Surgió a mediados del siglo XIX a partir del desarrollo de la teoría marginal del valor, porque su aportación fundamental y revolucionaria respecto al pensamiento económico clásico es el denominado marginalismo, que introduce dentro de la ciencia económica nuevos métodos, enfoques, en concreto el microeconómico. El pensamiento neoclásico se centra en 4 puntos básicos. Anoté los 4 puntos básicos más importantes que venían en toda su obra. Los fenómenos económicos se aplican por la medición del momento último o margen, ya que la valoración del mismo es la base de la toma de decisiones. Esto quiere decir que ya hasta lo último es cuando se ve en qué margen quedó nuestra ganancia en lo que hayamos hecho. No al inicio, no a mediados, sino hasta el final es donde ya podemos medir en qué margen quedó. Su campo de acción son las unidades económicas individuales, es decir, la microeconomía. Su método de análisis es muy similar al utilizado por los economistas clásicos, abstracto y deductivo. Se parte de lo que se considera una situación ideal de la economía, la libre competencia, y a partir de ahí se estudian los demás como variantes. Si tienen en cuenta los aspectos subjetivos a la hora de tomar decisiones económicas. Estas son una de las cuatro principales teorías que se relacionan con la economía. De ahí sigue el monetarismo y el capitalismo, que no los anoté, pero son principales teorías dentro de la economía. Y este es el final de mi presentación. Esto es lo que estudié en todas las principales características que estudié dentro de este tema, y es lo que aprendí. Mi motivación principal pues siguen siendo mis padres y terminar mi carrera. Muchas gracias.